xn menos 1 menos f de xn menos 1 entre f' de xn menos 1. Este es el método de Newton, ¿no? Lo que estuvimos trabajando estos días. Y bueno, hicimos la explicación, ¿no? Que tenemos aquí una función, que agarramos un punto, sacamos su recta tangente, vemos dónde corta, nos vamos a ese punto, sobre ese punto sacamos otra vez recta y así hasta llegar al cero de la función, ¿no? Digamos, en ese sentido ya no voy a regresar, pero esa es la idea del método y así es como llegamos a esta expresión, ¿no? Donde nosotros necesitamos un punto inicial x0 y realmente ese x0 después de un determinado número de iteraciones, pues nos va a mandar a un xn, ¿no? Donde si todo está bien, ese xn va a terminar siendo la solución a nuestro problema. Pero que habíamos visto, ¿no? Que existía la posibilidad de que lo que nosotros estuviéramos trabajando pues no fuera derivable o que a lo mejor su derivada fuera un problema, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos pensar como para tratar de evadir esa situación? Bueno, lo que podemos hacer es decir que es la derivada, ¿no? Por ejemplo, la derivada de, en general es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿no? Esa es la derivada. Aquí va una coma. Para nosotros en la parte numérica, en la parte computacional, al igual que hemos trabajado con el infinito, pues tenemos problemas cuando pensemos en los límites, ¿no? Más cuando esto podría verse cuando el incremento se hace cero o cosas así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una forma de derivar, por así decirlo, es simplemente decir que nuestra derivada va a ser aproximadamente a f de x menos f de, bueno, x2 por decir algo, x1 entre x2 menos x1. Aquí tendríamos que hacer un comentario y decir, esto es una aproximación. Realmente, esto en principio no está bien. Pero para poder hacer un cómputo, poder realizar un cálculo, vamos a considerar que la derivada es esto. Ahora, si nosotros ya estamos conscientes que realmente esto, pues en principio es una aproximación un cuanto tanto grotesca, para tratar de hacer la situación lo más real posible, tendríamos que decir también que x2, pues más o menos debería ser similar a x1, ¿no? O sea, realmente tampoco puede haber gran diferencia entre estos valores para que al menos tenga sentido con la parte conceptual de lo que es la derivada. Bueno, con esto en mente, nosotros podríamos decir xn más 1 en el método de Newton es xn menos f de xn entre f' de xn, ¿no? Nada más cambié los índices, pero siguen siendo sigue siendo la misma idea, ¿no? Bueno, y vamos a decir que f' va a ser igual a f de xn menos f de xn menos 1 entre xn menos xn menos 1. Vamos a hacer esa consideración. Aunque como ya vieron, pues esa consideración tiene sus limitantes, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar eso. De manera que si nosotros sustituimos el valor de esta aproximación aquí,
¿qué tendríamos? Que xn más 1 es xn menos f de xn por la inversa de la derivada, ¿no? Que sería xn menos xn menos 1 sobre f de xn menos f de xn menos 1. Bueno, una vez que nosotros realizamos el álgebra, que realmente no es algo pues muy complicado, nosotros podemos llegar a el siguiente resultado, que es que xn más 1 es xn menos 1 por f de xn menos xn f de xn menos 1. Todo esto entre f de xn menos f de xn menos 1. Y más o menos esta forma no les recuerda a un método que ya vimos. Compañeros, si andan por ahí. Sí, profe. Ok. Bueno, el método que nosotros vimos, que se parece mucho a esto, de hecho es también el método de la secante. Pero, ¿qué teníamos que dar en ese método? Teníamos que dar un intervalo, que en este caso el intervalo vendría a ser el papel de xn y xn menos 1. Y sobre ese intervalo la función, bueno, el método iba a buscar si encontrábamos una, ¿cómo se dice? Un cero, ¿no? Una raíz. Entonces, ¿qué cambia en este caso? Si se dan cuenta, mientras que en el método anterior teníamos que, bueno, de hecho nada más nos fijábamos en los signos, ¿no? Si es que había un cambio en los signos, lo ocupábamos para hacer el modelo. En este caso no hay cambio de signos. Pero ¿qué sí vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 puntos para iniciar, ¿no? Un x0, un x1, y con este x0 y x1 nosotros vamos a poder obtener un x2. Pero ¿qué podríamos decir que tienen que tener este x0 y este x1? Tendríamos que decir que tanto x0 como x1 pues tienen que ser más o menos similares, ¿no? ¿Por qué? Por lo que vimos aquí, por en sí el concepto que es tratar de hacer una derivada numérica, y para poder hacer eso necesitamos que los puntos x sean pues similares. Entonces necesitamos que x0 y x1 pues sean más o menos del orden, ¿no? A ver, permítanme, compañeros. Sí. Disculpen, compañeros, si es que a mis perros les dio por ladrar, entonces a ver si ahorita podemos hacer algo. Pero bueno, entonces, ¿este método qué nos va a dar? Nosotros tenemos que tener un punto inicial, un x0, un punto x1, y vamos a obtener un punto x2. La idea es que una vez que tengamos el x2, volvamos a aplicar el método para tener un x3. Y para obtener el x3 vamos a necesitar el x1 y el x2. Y así sucesivamente. De manera que lo que vamos a obtener es una sucesión de puntos, ¿no? x2, x3, x4, así, etcétera, ¿no? Donde nosotros podemos decir que este método va a converger y va a funcionar si vemos que xn pues es aproximadamente xn menos 1, ¿no? Vamos viendo que va a converger hasta a ese punto. Y bueno, técnicamente
Ese es el método de la secante. ¿Qué es lo que nosotros ganamos aquí? Que en dado caso que la función a derivar sea compleja, pues aquí ya no estamos haciendo uso de la derivada, sino más bien estamos haciendo uso de la derivada en el sentido solamente conceptual, ¿no? Y bueno, ¿dudas, preguntas, compañeros? Profe, yo tengo Pregunta. una duda. Uh-huh. En donde ya sacamos lo que fue como que la fórmula, el Uh-huh. xn, ¿dónde queda? Porque según yo le falta, ¿no? Un xn. Aquí está un xn. Es que se supone que es lo de pone lo de xn menos f de xn. Y el xn que está antes, A ver, bueno, esta es la fórmula del 100%, compañera. ajá, Cuando nosotros simplemente desarrollamos el álgebra, llegamos a la de acá abajo. Ahora sí que eso no lo puse, si que ahorita lo ponemos. Pero esa es, qué fea flecha hice. Esa es la fórmula. Entonces, le decía, necesitamos del punto n y del punto n menos 1, y aquí hacen presencia esos puntos para obtener el n más 1. Entonces, no entiendo cuál es la pregunta, compañera, o en qué. es que se supone que cuando usted hizo como que la álgebra y Ajá, multiplicó f de xn por ajá, xn menos xn menos 1. Y fue lo que ajá. puse aquí abajo. Uh-huh, Y mi duda es que cómo se elimina el xn que está uh-huh. antes de f de xn, antes de que hiciera como que la multiplicación. Ese. Ok, ok. Bueno, a eso ahorita lo hacemos, compañera. Hacemos álgebra y vemos todo. Una vez o antes de llegar a eso, ¿otra pregunta, compañeros? Si no, ahorita hago eso. Es Paola. Ah, Sí, profe. Ahorita hacemos eso, compañera Paola. ¿Y el compañero que va a hablar? perdón. Que si va a tomarle captura a esto. Sí. Ok. Muchas gracias. Entonces, tomamos una foto y borramos. Archivo. A guardar. Bueno, entonces decimos que xn xn más 1 es xn menos f de xn entre f' de xn, ¿no? Entonces, xn menos f de xn por xn menos xn menos 1 entre f de xn menos f de xn menos 1. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, compañeros. Sí. Ok. Bueno, entonces tenemos xn menos, vamos a ponerle un más. Ahora, xn por menos f de xn sería menos xn f de xn, ¿no? Ahora, menos con menos es más xn menos 1 por f de xn. Todo esto sobre f de xn menos f de xn menos 1. Y esto es xn más xn menos 1 fxn menos xn por fxn entre fxn menos fxn menos 1. Bueno, entonces esto es xn por f de xn
menos f de xn menos 1 sobre f de xn menos f de xn menos 1 más xn menos 1 por f de xn menos xn por f de xn sobre f de xn menos f de xn menos 1. Si se dan cuenta, pues no he hecho nada, ¿no? Esto al fin y al cabo es simplemente multiplicar por 1 para poder tener el mismo denominador. Entonces ahora nos vamos con la parte del numerador. Nos queda xn f de xn menos xn f de xn menos 1 más xn f de xn menos xn f de xn, todo sobre f de xn menos f de xn menos 1. Bueno, entonces, si este se anula con este y nos queda pues la fórmula que les había expresado, compañeros, xn menos 1 por f de xn menos xn por f de xn menos 1 entre f de xn menos f de x1, ¿no? Esto es xn menos 1 f de xn. Ahora es que disculpen mis garabatos, compañeros, pero espero se entienda. xn f x n menos 1 todo entre f de xn menos f xn menos 1. Bueno, y así es como sale el resultado. Bueno, compañera Paula, entonces ya quedó claro cómo se eliminó. Sí, profe, gracias. Ok. También ahorita cuando acabemos les voy a mandar el screenshot de esto, que vieron realmente no es muy complejo. Y vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿todas preguntas, compañeros? No, Si profe. no, No. si no, nos vamos a ir ya a la parte del programa. Voy a dejar de compartir esto. De hecho, nos tomamos el screenshot, dejamos de compartir. Estamos aquí. Y les hago la pregunta. ¿Alguien quiere hacer el intento de este programa? ¿O de una vez ya se los muestro? Ustedes díganme. Bueno, consideraré Yo que diría vamos directo al programa. que lo mostrara, de favor. Ok. Pues ahí está. Lo que hacemos siempre, ¿no? Cargar nuestros módulos. Bueno, déjenme comentarles algo, porque ayer unos compañeros me hicieron unos comentarios sobre que tenían problemas, ¿no? Por ejemplo, esto que les estoy mostrando es en Jupyter. Creo que la mayoría lo ha trabajado en Jupyter. Pero también, por ejemplo, cuando fue el examen, noté que algunas personas lo trabajaron en Google Colab. En principio, en Jupyter pudieran llegar a tener problemas porque, por ejemplo, si bien NumPy es un módulo que viene por default en Jupyter y en Spyder, quizás el módulo SymPy no sea así. Ni lo que es SymPy, ni lo que es Plotly. Entonces, un pequeño comentario. Si ustedes tuvieran la necesidad de instalarlos, es pip install y, por ejemplo, pondrían Plotly, ¿no? Corren la celda y con eso ustedes ya podrían descargar el módulo. Lo mismo pasa con SymPy y con Plotly, ¿no? Que son bibliotecas, bueno, módulos que quizás no vienen por default,
Sin embargo, si ustedes lo hacen con Google Colab, de hecho, a ver, permítanme, les voy a poner ahorita cómo sería con Google Colab, ¿no? Para que vean que también con eso se puede. Aunque les digo, noté que algunas personas ya lo han hecho y creo que no han tenido problemas en Google Colab, salvo, creo que una compañera me comentó que en Google Colab tuvo problemas. Pero bueno, en Google Colab sería un poco más complicado que tuvieran problemas, compañeros, porque realmente ustedes no, bueno, su computadora no es quien está haciendo los cálculos, ni están descargando nada, todo lo están haciendo en la nube. Entonces, son los servidores de Google los que están haciendo todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el mismo programa que le mostré en Jupyter, es el mismo programa que tenemos aquí en Google Colab, ¿no? Entonces, lo único que cambiaría es que importamos de esta manera, bueno, más bien, de esta manera corremos las celdas en donde está el triangulito como de play, y yo no tuve que cargar nada, porque normalmente aquí sí podemos decir que las más comunes, pues sí están cargadas. En este caso, por ejemplo, Simpa y Plotly no tuve ningún problema, ¿no? Si es que también llegan a tener problemas con la instalación de Jupyter o Spider, podrían evitar esa necesidad, si se les puede llamar, e ir directamente a Google Colab. Y les digo, en Google Colab, ustedes ya nada más se meten a la página y cargan ¿cómo se llama? Su Jupyter, que es en sí las que les estoy mandando, ¿no? De hecho, por ejemplo, nada más para cambiar un poco, ¿no? Vamos a ver qué pasa si en vez de correrlo en Jupyter, lo corremos en Google Colab. Ya corrimos nuestros módulos y vemos que no está pasando nada. Bueno, nada extraño. Y vamos a hablar del método de la secante, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestro punto A y B, que es nuestro punto 0 y el punto 1. Y pues nada más es cargar la función, que en este caso le llamamos función G, y va a evaluar esa función G en x igual a A y en x igual a B. Nos va a dar el valor C, que es por ejemplo, sería 0, 1 y 2, nuestro valor x2. Y nada más va a haber el caso en donde f de b sea igual a f de a, ¿no? Porque en ese caso nosotros podríamos tener una divergencia si es que por alguna razón fuera el caso, ¿no? Entonces, solo si pasara eso, pues que nos regrese que no hay valor, ¿no? De ahí en fuera, que nos regrese el valor C. Y en sí, este es el método de la secante. Por ejemplo, y de ahí todo sigue igual, ¿no? Cargamos nuestro símbolo, que en este caso es X. Y por decir algo, vamos a ver qué pasa con esta función, ¿no? Como ejemplo. Ya la cargamos y vemos esto, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros necesitamos dar 2 puntos, ¿no? Es lo que dijimos. Pensemos que a lo mejor quisiéramos ver si encontramos este 0, ¿no? Entonces a lo mejor nos vamos a menos 1.20 por decir algo. Menos 1.20. Y como punto 2 ponemos 10. Y a ver qué sale, ¿no? Bueno, tuvimos suerte, compañeros. Les explico qué es lo que está haciendo aquí, ¿no? Tenemos nuestro punto 0, nuestro punto 1. Yo aquí metí el número de ciclos, ¿no? Porque como he venido comentando, con los métodos abiertos, como no podemos estar seguros de que va a converger o no el método, es mejor irse por un for que por un while. Aunque también en la clase pasada vimos como, si es que funciona el método, pues sí podríamos meter un while, ¿no? Pero a saber si funciona o no, pues quién sabe. Entonces, por eso yo en este caso me voy por el for, ¿no? En vez de por un while. Y por eso vamos a decir que repite el método 20 veces. Vamos a hacer una lista con los dos primeros puntos, ¿no? X0 y X1. Aquí está, ¿no? Hacemos esa lista. Bueno, construimos un data frame
que va a tener el valor X, y ese valor X va a estar relacionado a la lista. Y ahora sí, vamos a hacer que el valor Y de la lista tenga como valor, como se le va a aplicar el método con los valores I-1 e I-2, ¿no? Que es lo que nosotros estamos buscando, que para obtener el valor 2 necesitamos de X1 y X0, que es lo que está expresado aquí. Bueno, y que nos muestre los resultados, ¿no? Por ejemplo, nos dice que empezamos con menos 1.2, la primera iteración nos dio 10, la segunda menos 1.19, y así hasta llegar a 10, que en este caso sería menos 1.23. Y ya después nos da puro nada, ¿no? Significa que aquí ya el f de A y el f de B terminan siendo los mismos, y por eso nos está mandando nada. Entonces significa que si es que esto tiene la solución, pues está en la iteración 10, ¿no? Que sería este valor. Bueno, lo ponemos aquí, iteración 10, ¿no? Lo corremos. Y sí, más o menos es 0, ¿no? Vemos que en efecto tenemos un por 10 a la menos 15, ¿no? O sea, que realmente es algo muy cercano al 0. Y tenemos nuestra gráfica, ¿no? Pero hay una situación aquí, compañeros, que hice relativamente a propósito. Estaría bien que yo haya puesto como punto inicial menos 1.20 y luego como punto 210. Les hago esa pregunta, compañeros. ¿O qué pasó ahí o qué tiene de raro? Porque hago esta pregunta, ¿no? Habíamos dicho que ¿Alguien? tenían que ser muy cercanos los puntos, ¿no? O que la diferencia sea aproximadamente 0. Pues aquí tenemos 11 unidades. Sería muy grande, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, es Gabriel, ¿no? Sí, profesor, soy Gabriel. Ok, entonces vamos a tener dos primeras participaciones. Compañero Gabriel y la compañera Tiffany, porque también, bueno, no habló, pero en el chat lo puso, ¿no? Una situación similar. Y es que en efecto, están muy alejados. Puede que funcione. Digo, el caso es que aquí acaba de funcionar, ¿no? No les estoy mintiendo, funcionó. Pero conceptualmente está mal. ¿Por qué está mal? Porque al fin y al cabo nosotros estamos partiendo de que esto se ocupa porque estamos pidiendo hacer, digamos, una derivada numérica. Y para hacer esa derivada numérica necesitamos que los puntos que estemos dando como de inicio, el x0 y el x1, pues no pueden ser iguales, pero tampoco pueden diferir por mucho, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas, compañeros? ¿Del método o del programa? Entonces, la raíz, es que aquí no me, otra vez creo que entra el tema de que va a ser aleatorio si damos un intervalo grande, ¿a cuál de las raíces de la función va, va a terminar arrojando el método, ¿no? Porque puede que, en este caso creo que la función tenía más de una sola raíz. Uh-huh. Y en el intervalo había más de una raíz, ¿no? Ajá. No, ¿Cómo podríamos hacer eso, no, compañero? Recordemos que de alguna manera este método de la secante, si se da cuenta, es una variación del método de Newton. Y el método de Newton funcionaba bien si usted veía esta raíz, pues ponía un punto cercano a este punto, ¿no? Al punto que le interesaba. Y sí. digamos que el propio método lo refinaba. Aquí podríamos pensar en algo también similar. Solo que, por ejemplo, pensemos, no sé, veamos este.
usted quisiera encontrar este cero, que más o menos está en 0.27, ¿no? Como una referencia. Entonces pensemos que usted podría hacer un mini intervalo que va a ser de 0.26 a 0.28, ¿no? Ok, Lo corremos y ya nos dio el cero, que es 0.2679, que sería pues este, ¿no? ok. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Como que lo encerramos. Y digamos así, podríamos evitar esa parte de esa arbitrariedad que puede pasar, pero en principio si usted encierra bien el punto, Ah, no ok, debería haber ya. tanto problema. Ah, Y es que recordemos, el de Newton funcionó muy bien para esta situación, ¿no? Aquí usted está tratando con una pequeña variación del método de Newton, que por eso es que decíamos, los puntos no tienen que ser tan diferentes. No pueden ser iguales, pero tampoco pueden ser tan diferentes, no pueden tener una distancia tan grande entre uno y otro, ¿no? claro, aquí creo que todo el tiempo va a tenerse una disminución en la cantidad de, bueno, más bien, vamos a tener más resolución, nos van a disminuir el error, ¿no? Con intervalos cerraditos, bueno, cerrados más pequeños. Pues, Porque llegó al punto en el que ya no tenía suficientes decimales la computadora para hacer la división entre una magnitud tan cercana a cero. En el caso anterior nos dio muchos más datos y aquí solo viene más que igual 6, ¿no? pues sí, ahora sí que podríamos pensar eso, compañero, pero ahora sí que, ¿qué es el pero que yo pongo, no? Si se dio cuenta con Newton, dependiendo también de la función y de que cómo cortaba la recta con el eje X, pues también luego quién sabe a dónde lo mande. Más Pero, bien pensemos, ahorita en las funciones que estamos tratando son suaves y se comportan bien y todo funciona bien. Pero decir que siempre van a converger, ok, no puedo asegurarle eso. De hecho, que sí nosotros podíamos asegurar en el método de la secante, el primero que tratamos, ¿no? ¿Cómo es que sí podíamos asegurar que digamos, iba a converger? Primero porque nosotros sabíamos que ahí existía una raíz mm, y porque ocupábamos el criterio de los signos, ¿no? Decíamos, bueno, sí, dependiendo cómo estén las funciones separadas en los extremos, nos quedamos contado cuál extremo, ¿no? Y vamos haciendo cada vez más pequeño el intervalo. Aquí en principio no estamos haciendo eso, sino una sucesión de puntos que tenga que converger, ¿no? En este caso, si converge, como dice, va a seguir y va a funcionar y el error se va a hacer más pequeño. Si funciona. Y si no funciona, quién sabe. Ahora sí que parezco discos rayados, compañeros, pero estos métodos abiertos, si funcionan, funcionan muy bien, pero si no, no. Bueno, profesor, ok, bueno, nada más rápido. En caso de colocar un intervalo que no tenga una raíz, ¿qué pasa? ok, ahorita vemos, compañero, nada más. Salimos y entramos, ¿no? Porque ya nos queda menos de un minuto. Ok, Por favor. sí.
Bueno, compañero Gabriel, me decía, ¿qué pasa si el intervalo que estamos considerando no tiene una raíz? Pues que ahorita lo checamos, pero ¿se puede decir que aún así bien puede funcionar el método o no? ¿Por qué? Porque si se da cuenta, esto es como el método de Newton. El método de Newton nunca le pedí que me diera un intervalo que, bueno, ni pedía intervalo, ¿no? Simplemente pedía un punto. Y en este caso, hacer una variación, pues también. De hecho, por ejemplo, veamos esto, ¿no? ¿Dónde sabemos dónde no tenemos nada? A lo mejor en 1, ¿no? En 1 no puedo decir que tengamos un 0. Entonces, ¿qué pasa si pongo 1 y a lo mejor 0.9, por decir algo? Ay, compañeros, espero no me falle mi conexión. Supongo que son gajes del oficio. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Con 1 y 0.9. Aún así nos convergió, por ejemplo, a 0.26, ¿no? Que sería esta. Ok. O sea, que esté o no es, bueno, que no esté no implica que no nos vaya a funcionar, ¿no? Si está, pues creo que también ni siquiera podemos decir que si está implica que nos va a funcionar, pero si la función es suave y no tiene cosas así raras, nos va a funcionar porque le digo, es como el método de Newton, una variación. Pero sí, o sea, por ejemplo, si a lo mejor vamos a decir algo, ¿no? Metemos 100, ¿no? Y a lo mejor 10, por decir algo, que desde ahí ya estamos mal, ¿no? En principio, aunque el libro no lo menciona, nada más el libro menciona que necesitan sus 2 puntos, pero ya se dan cuenta que no es tan trivial los 2 puntos que están metiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo están basándose en una derivada numérica. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría ahí, no? Ahí nos manda 3, ¿no? Por decir algo. Y siquiera tiene sentido a la 10ª iteración, ¿eh? Que curiosamente también queda aquí. Pues nos sacó algo el método, ¿no? Pero no es un 0. Ok. Entonces, bueno, también sé decir que ya con esto acabamos la parte de búsqueda de ceros de funciones. Ahora, la próxima cosa que haremos será trabajar con sistemas lineales y buscaremos ceros de sistemas lineales. Pero, al menos la parte de funciones ya acabamos, ¿no? Podríamos hacer unos comentarios aquí y decir que, por ejemplo, los métodos cerrados pues son muy potentes, ¿no? En el sentido de que sí nos van a llevar a fuerzas a la solución, pero que dependemos de darles el intervalo y asegurar que en ese intervalo que nosotros estemos dando, pues va a existir un 0, ¿no? Porque de lo contrario, si no tenemos ese intervalo, el método no funciona, ¿no? Pero si tenemos esas condiciones, el método jala. Ahora, ¿qué pasa con los métodos abiertos? Si se dan cuenta, o no sé ustedes cómo lo vean, yo lo veo como una apuesta, ¿no? Si el punto que ustedes den funciona, pues va a funcionar el método. Y no es que precisamente el método esté hecho de forma aleatoria, sino que más bien a veces si ustedes quisieran asegurarse de que el punto que ustedes den va a funcionar, quizás tendrían que resolver problemas similares al problema que en sí están intentando resolver. Por ejemplo, en el de iteración de punto fijo, ¿no? Nosotros, para asegurar que ese método convergiera, necesitábamos decir que la derivada evaluada en un punto, entre el punto que dábamos y el punto 0, su valor absoluto fuera menor que 1, ¿no? Si eso pasaba, asegurábamos que los errores convergían y que el sistema funcionaba. Entonces, lo único que tienen que hacer es
derivar su función que estén analizando y asegurar que el punto que ustedes elijan, su derivada sea menor que 1, ¿no? Pero si quisieran saber cuál es el punto seguro, pues a lo mejor tendrán que buscar qué punto evaluado en la derivada, su derivada vale menos que 1, ¿no? Y entonces eso podría ser equivalente a decir, bueno, quizás es como tratar de encontrar el cero de esa misma función, ¿no? Entonces realmente no estoy ganando nada. Entonces, los métodos abiertos mejoran, por ejemplo, con el método de Newton, ¿no? Si se dieron cuenta, realmente ya no tuvimos el mismo problema que tuvimos con lo que fue iteración por punto fijo, pero aún así existe la posibilidad de que falle el método. De hecho, por eso, esta parte donde nosotros evaluamos la función en este X es muy importante, ¿no? Porque al menos así estamos seguros de que lo que estamos entregando o lo que está obteniendo el método, pues está bien, ¿no? Porque si nada más creemos en el método, pues ya vimos justo este ejemplo, ¿no? Metimos el método, nos salió un punto, pero ese punto pues no es útil, realmente no es útil. Pero bueno, voy a dejar de compartir y ahorita haremos ejercicios de este estilo, compañeros. Nada más que también ya me voy a regresar a mi Jupyter porque, bueno, ya vieron que en el Colab funciona, ¿no? Pero la verdad es que me siento más cómodo trabajando en el Jupyter. Bueno, ¿dudas, comentarios, compañeros? No. De momento no, profe. Ok. Bueno, de hecho más bien voy a dejar de compartir, porque igual la pregunta que les hago, compañeros, ¿cómo andan en ecuaciones diferenciales? Más o menos. Ok, porque es lo que vamos a seguir practicando. ¿Se acuerdan del método de aniquiladores, compañeros? Si no, ahorita les voy a poner un ejemplo para que se refresquen un poco la memoria. Por Yo no lo conozco, ejemplo, profe. estoy casi seguro que lo debieron ver en el semestre anterior. Por ejemplo, ¿cómo intentarían resolver esta función, esta ecuación? Y' más 5y, bueno, y' más 5y' más 6y igual con 0. ¿Cómo se les ocurriría o qué empezarían a hacer para tratar de resolver esta ecuación, compañeros? ¿Alguna idea? ¿Derivar? ¿Derivar? Ajá. Bueno, a ver, por ejemplo, si derivo, obtendrá y' más Ah, 5y' más 6y' igual con 0, ¿no? ¿A eso se refiere, compañero? sí, pero ya vi que estoy mal. Ok. Bueno, compañeros, para que vean que no les estoy jugando bromas crueles y que esto, pues, tiene aplicación con lo que estamos haciendo. Cuando ustedes tienen ecuaciones de este estilo como, vamos a decirlo, la sumatoria de AN, F a la N, igual con 0, donde entendamos que AN son coeficientes constantes, y vamos a decir que sean reales, y este Fn haga referencia a la enésima derivada de la función, no la función elevada a la n potencia, sino que la enésima derivada de la función. Entonces,
esta función que ustedes están buscando va a tener una forma de este estilo. Digamos que sea la función y. Va a ser la sumatoria de Cn e a la mn por x, ¿no? Donde estos Cn van a ser coeficientes constantes, o bueno, no, ahí sí ya, no es cierto, sí, solo coeficientes constantes. Pueden ser reales o complejos, eso sí ya no sé. Dependerá de su problema, pero son constantes. Por exponenciales elevados a la mn, donde estos mn son los ceros del operador diferencial. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros vemos este ejemplo que les puse, podríamos decir que la segunda, bueno, la derivada llamémosle cuadrada, ¿no? Más 5 veces la derivada, más 6 veces aplicada a la función es 0, ¿no? Porque esta d a esta y, lo que va a hacer es derivarla 2 veces, ¿no? Y nos daría el y cuadrado, el y bi'. Esta derivada va a derivar a la función y nos daría el 5y', ¿no? Y este 6 que multiplica a y, pues nos da este 6y, ¿no? Entonces, el operador diferencial es este, d cuadrada más 5d más 6 igual a 0. Entonces, si yo les dijera, resuelvan esta ecuación diferente, esta ecuación cuadrática, pues dirían, bueno, ¿sabes qué? Pues es d más, y buscar dos números, ¿no? Dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5, ¿no? Que serían 3 y 2. De manera que d1 es igual a menos 3 y d2 es igual a menos 2. Entonces, si nosotros regresamos a esta forma, decimos que la solución a esta ecuación diferencial podría ser a por e a la menos 3x más b por e a la menos 2x, ¿no? Y esta es la ecuación diferencial. Si, bueno, la solución a la ecuación diferencial. Si ustedes lo quisieran resolver, bueno, más bien comprobar, pues nada más deriven esta función, ¿no? Una y dos veces, sustituyen aquí y ven que en efecto es la solución. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos pensar que esto se relaciona con lo que estamos viendo de búsqueda de ceros, ¿no? Oiga, profe, pues si me está dando una función diferencial, una ecuación diferencial, perdón, ¿qué tiene que ver eso con buscar ceros de funciones, ¿no? Bueno, como ahorita vamos a trabajar puros ejemplos de este estilo, entonces lo que ustedes van a tener que encontrar son estos ceros, que son los operadores, los ceros del operador diferencial, y una vez que encuentren los ceros, pues van a ser las exponentes, ¿no? Donde van a poner justamente los valores en donde está el cero para encontrar la solución a la ecuación diferencial. Y ahora les pregunto, compañeros, ¿ya les refresco un poco la memoria o no vieron este método? Sí, profe. Tal vez solo que con otro nombre o de otra forma. Pero sí ya recordaron cómo, ¿no? Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, con esto en mente, vamos a hacer hoy problemas de este estilo. Entonces, Profe, y ahí los valores de los coeficientes A y B no los definimos. de momento no, compañero, Ok. pero, o sea, de momento no, porque no quiero. Vale. Porque, ¿qué pasaría para que nosotros pudiéramos definir el valor de A y B, ¿no? Yo necesitaría decirle cuánto vale Y en algún punto, cuánto vale Y en ese punto, ¿no? Y por Entiendo. ejemplo, para que usted pueda hacer eso necesita dos condiciones, necesita Y y Y' en este caso, ¿no? Porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Si fuera de tercer orden, pues necesita tres condiciones, ¿no? Si fuera de cuarto orden, cuatro condiciones, así, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso también puede que lo veamos el día de mañana o cuando hagamos más ejemplos de este
Dale, vale. estilo, ¿no? Porque ¿qué podemos decir de esto que estamos haciendo? Aplicamos el método para encontrar cómo es la solución de la ecuación, pero también, una vez que ya tenemos la función, podríamos pensar, ¿sabes qué? Pues ahora, ¿cuándo la función vale 0? ¿O en qué punto la función vale tal valor? Los juegos que hemos estado haciendo, ¿no? Vale, ok. Sí, bueno, Ok. me quería refrescar porque tenía como la curiosidad de entonces cómo establecer las condiciones iniciales y ahora que me menciona primera, segunda derivada. En caso digamos que el arreglo lineal de derivadas con funciones, me acaba de refrescar la memoria. Gracias, Flor. Sí, ahora sí que no quería ser grosero, compañero, por eso le digo, como no quiero, pues por eso no las buscamos. También porque pues, no tenemos las condiciones, o bueno, en este momento los problemas que vamos a resolver, no me interesa tanto la parte de las constantes, ¿no? Pero así es. Entonces, quizás les tomo un screenshot, se los mando, aunque también espero no me lo tomen a mal, compañeros, pero creo que no les estoy preguntando algo del otro mundo, considerando que ya pasaron por el curso. Bueno, con eso en mente, ¿quién quiere ser el primero para empezar, compañeros? No voy a hacer como me dijo la compañera Consuelo y voy a elegir uno al azar, pero si hago eso, no les voy a poner participación, compañeros. ¿Nadie? No, no hoy que no haya víctimas, puedo yo, bueno, hacer el primero. Ok, compañero Javier. Vamos a hacerlo por el método de la secante. Ok. Realmente aquí también ya me da un poco lo mismo el método que ocupe, ¿no? De hecho, para sus tareas les mencioné, realmente no me interesa tanto la parte del método, sino más bien cómo lo aplican a resolver su problema en particular, ¿no? Bueno, a usted, compañero Gabriel, le va a tocar resolver la siguiente ecuación diferencial. 2y prima menos 9y y prima más 6y igual con 0, ¿no? Entonces dígame, compañero, ¿cómo empezamos a hacer esto? Pues tendríamos que dejarlo como 2 veces la Vamos a esto decir, de como ¿dos veces qué? el operador diferencial al cuadrado, ¿no? Al cubo, ¿no? Al cubo, sí. Vamos a decir por costumbre, o al menos así es en la literatura que he visto, vamos a representarlo con m. Vale. Entonces 2m al cubo menos ¿qué, compañero? 9m al cuadrado más 6. Esto Igual con 0, ¿no? multiplicará, sí, Bueno, sí. multiplicaría y o sería igual con 0. Que nos interesaría que eso tuviera valor que 0, ¿no? Porque y no, bueno, y sería, si fuera Bueno, 0, sería el trivial, ¿no? Supongamos que usted puede resolver esto, compañero. Entonces, pensemos que tiene 3 soluciones distintas, ¿no? Sí. Que tiene la solución M1, M2 y M3. ¿Cómo sería la función y, su solución?
por la exponencial de m1 por x Ujú. más b por la exponencial de m2 por x más c por la exponencial de m3 Ujú. por x. ¿Sí? Y esta es Esa sería la sí. solución al problema, ¿no? Sí, Suponiendo que estas m son distintas y suponiendo que pues las encontremos, ¿no? ok. Pero por eso pues vamos a ver qué onda, ¿no? Sí, sí. Entonces dígame, compañero, Ahí, no, bueno, no es que ya están los poles puestos. Ok, 2 por pole de x, 3 ujú, menos 9 por 9 asterisco pole de m, bueno, en este caso x, 2 ujú, más 6. ujú. ¿Y de dónde va a querer buscar, compañero? Y no sé, para la gráfica, pongamos de menos 6 a 6. A ver, sí, sí, cierto. Listo, están más pegadas a Ah, 1. Bueno, el 0. aquí nada más. Bueno, es su ejercicio, compañero. Gabriel. Nada más una pregunta. Sí. ¿Borro lo que puse las letras en rojo? O así se las dejo, es que si le muevo, pues ahí no se va a ver bien, ¿no? Entonces, Hay que borrarlas mejor, ¿no? Si no, nos da más vamos, trabajo. Gracias. borramos. De todos modos, sencilla, ya resolvió el problema, ¿no? Bueno, si es que resolvemos esto. Sí, Entonces, pues, podremos hacer un zoom, ¿no? sí. O sea, también se ha gastado y se ven los tres. El Ya primero está, sería ¿no? menos 0.7 a Ujú. 0.72. Podríamos, como, bueno, no, 75, no más, ¿verdad? Le digo, casi podríamos dar cualquier valor cercano simplemente. Ah, cierto. Entonces, dice menos, ¿qué? 0.75 menos 0.76 por medal. Esta es una pequeña modificación que hice, pero vamos a poner aquí. Igual Menos menos 0.76. 0.76. Y vamos a ver 20 ciclos, ¿no? ¿O cuántos quisiera ver? 20 está bien. Corremos esto y ya acabó. Y mire, en 8 iteraciones nos sacó el resultado. Mm, no, Este, y en efecto, hay que evaluarla para ver qué se hace. Bueno, sí. es muy cercano a cero. Ujú. Y lo mismo que hacemos, ¿no? Su primer cero, compañero. Graficamos. Y en efecto está bien. Y ya encontramos el primero, compañero. Nos faltan dos. Ok. Pues ahora, ¿cuál ponemos? Mm, punto 95 o punto Oh, 80, ok. de punto 8 punto 9, ¿no? También con 8 iteraciones. Y sí será. Ok, del También. mismo orden, 14, 16. Bueno, no vamos a correr lo demás, ¿no?
Mejor aprovechamos y busquemos el tercero. Claro. Y el tercero está por acá. Punto 433. Ponerle 430 y 44. ¿Sí será? Sí, con 7. ¿Y funciona? Sí, Sí, bueno, funciona. Ahora sí ya encontramos todo. Ahí están los ceros. Esto de momento queda un poco de más, ¿no? Porque vemos los ceros, pero recordemos que en principio nuestro objetivo que es resolver la ecuación diferencial con los valores de m, ¿no? Que en este caso sería una exponencial elevada a la menos 0.75, ¿no? Aproximadamente. sí, Otra exponencial elevada a la 0.91 y otra exponencial elevada a la 4.34 aproximadamente, ¿no? sí, Entonces, si yo les pidiera resuelvan esta ecuación diferencial, pues podrán aplicar este método, ¿no? sí. Y luego hay que hacer la sustitución con condiciones iniciales en caso de que nos toque, ¿no? Ajá. En caso de que les diga, con estas condiciones iniciales, ahora sí busquen las constantes, ¿no? Pero como solución homogénea de la ecuación diferencial, pues Ok. vale, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, pues gracias, compañero Gabriel. Gracias. Otra persona que se quiera animar a hacer un problema de este estilo, compañeros. Yo, profe. Profe, ¿Paola? Sí. Ok, ya me ubiqué sus dos compañeras. Paola. Bueno, la misma tirada, compañera. Solo que, al menos para hacer esto un poquito más interesante, pues le voy a escribir la ecuación diferencial, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces anotamos. Y la que a usted le va a tocar responder, hacer, compañero, va a ser la siguiente. 5y' menos 9y' más 2y igual con 0, ¿no? Lo mismo. Tenemos que encontrar tres soluciones que serían M1, M2 y M3. Si es que las encontramos, su solución a esta ecuación diferencial va a ser AE a la M1X más BE M2X más CE M3X. ¿Estamos de acuerdo, compañera? Sí, profe. Ahora sí, entonces dígame, ¿cuál es la ecuación que necesitamos resolver? Sería 5m cúbica menos Ajá, 9m. No, sería. Bueno, sí podremos sí, ponerlas. Y más 2. ajá. Y Y pues, está igual a 0, ¿no? sí. Y Entonces, ya, ahí nada más, para no borrar todo, le podemos nada más cambiar el 2 por el 5. En el POU ponerle 1 en vez de 2. Y el 6 por el 2. 5 m al cubo menos 9x. Sí, en efecto, compañera, tiene razón. ¿Y de dónde quisiera buscar, compañera? De menos 10 a 10. Menos 10 a 10. Pues corremos esto, ¿no? A ver qué sale. Y ahí está, compañera. No se alcanza a ver muy bien, así que Hacemos un zoom. hacemos un zoom. Quizás nos aguanta otro. Quizás otro no estaría mal.
Por ahí está, ¿no? Sí. Le Bueno, podré bajar un poquito ahí. Podemos poner x0 en menos 0.5 sí, y... ahorita vamos, compañera. De hecho, nada ok. más tenemos justamente que poner el X0 y el X1, ¿no? Ahora, como lo que hicimos con el compañero Gabriel, ¿no? La tirada, aprovechando que nosotros nos podemos mover sobre la función y nos dice más o menos cuánto vale X, es que en principio pues nos paremos cerca del cero. O sea, no podemos asegurar que sea cero, pero, por ejemplo, al igual que el compañero Gabriel, ¿no? Ahí yo me paré. Sí. ¿Dónde usted cree que sería bueno poner nuestro X0, compañera? De 1.4 a 1.5. Bueno, menos 1.4 menos 1.5. ¿Cuántas iteraciones quiere, compañera? Así está bien. Está bien. Corremos esto y supuestamente con 7 iteraciones salió. ¿Y será que sí es cierto? Corremos esto y sí es cierto, compañera. Entonces, esto, pues lo pegamos acá. Listo, compañera. Ya sacó su primer cero, pero pues nos faltan más. Nos faltan 2. Entonces, nos movemos y este sería como que el siguiente lógico. Le ¿De dónde? ponemos de 0.2 a 0.3. A ver, corremos esto. 9 iteraciones, supuestamente. ¿Y será cierto? Pues aparentemente sí. Listo, compañera, tiene su segundo cero. Nos falta uno, que sería el de acá. 1.2 a 1.3. Ujú. ¿Y será cierto? Según en 8 iteraciones. Y así es, compañera. Tercer cero. Corremos esto. Y ahí serían los valores que irían aquí, ¿no? El M1 podría ser menos 1.44. El M2 sería 0.22. Y el M3, por ejemplo, 1.21, ¿no? Y Sí, como comentamos con el compañero Gabriel, si yo le dijera que la función en cero o que la derivada en cero, pues ya para obtener cuánto vale A, B y C, ¿no? sí. Pero así, como lo que vimos, pues ya habría resuelto este problema, compañera. Y pues su gráfica. Ahí están los tres ceros. Y bueno, compañera, ya también se ganó su participación. Gracias, profe. No sé, compañera. Lo mismo, compañeros. ¿Quién más quisiera participar? Yo, profesor. Profe, ¿puedo pasar? Ah, vayan a su ubico, compañeras, pero Si quiere alguien. primero mi compañera. Ah, ¿quién es quién? Yo, Elizabeth. Ok, compañera Elizabeth. Elizabeth. Nada más. Usted es Elizabeth y la otra compañera era Mixi. Mitzi. Mitzi. Bueno, ya tienen sus participaciones. Vamos a empezar con la compañera Elizabeth. Lo que sí es que a lo mejor no nos da tiempo de terminar, porque ya nos quedan como 4 o 5 minutos. Pero bueno, ahorita iniciamos la otra, ¿no? Y mientras les pregunto en general, ¿cómo están viendo ese tipo de problemas? Ahora sí que la tirada de
irnos a ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque el curso no es de ecuaciones diferenciales, pero también, o sea, que vean que hay una relación, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que vieran. Pero a lo mejor dicen, no, profe, no hay relación, o la verdad es que está muy complicado, o qué sé yo, ¿no? O a lo mejor dicen, no, profe, la verdad es que está muy fácil. ¿Qué opinan de esto, compañeros? ¿Lo seguimos viendo así? Yo digo que sí, profe, porque nos da como también repaso que nos sirve a nosotros y vemos como que otro método para poderlo solucionar, que es pues el método de la tangente o los que hemos visto anteriormente. Ok, entonces vamos a seguir así, compañeras. Bueno, compañera Elizabeth, a usted le va a tocar el siguiente. Y prima menos 27 y prima. Bueno, también les digo algo. Eso les puede servir si es que no tienen idea para los problemas que les pedí. Una aplicación, ¿no? En este caso, cómo aplicar el método para resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, compañera Elizabeth, lo mismo. Sí, profe. Bueno, permítame, alguien hizo un comentario. Si alguien nos hizo un pequeño comentario. Adrián Ramírez. Ok, un compañero nos hizo un comentario, pero no lo entiendo muy bien. A ver si ahorita el compañero nos puede escribir algo ahí en el chat. Pero bueno. Seguimos anotando. Entonces, lo mismo, compañera Elizabeth. Usted va a tener que resolver esta ecuación diferencial. Si usted la logra resolver, en principio, tendría una solución de esta forma. A e a la m1x más b e a la m2x más un c e a la m3x. Y bueno, estos m vendrían a ser los ceros del operador diferencial que aparezcan. Y ya entendí. Sí, un compañero nos hizo una observación. Les tomo una nota. El compañero Adrián. Bueno. Entonces dígame, compañero. Bueno, ¿sabe qué, compañeros? Voy a dejar de compartir porque ya nos queda menos de un minuto. Y entonces entramos. Bueno, salimos y entramos, ¿no? Por Sí, profe. Bueno, creo que ya estamos la mayoría, así que, compañera Elizabeth, continuamos. ¿Ya anda por aquí, compañera Elizabeth? Sí. Ok, entonces vuelvo a dibujar su problema. Y prima menos 27 y prima más 5 que más que entrar. Admitir. Bueno, entonces dígame, compañera, ¿cuál es la función a la que tenemos que buscarle ceros? Sería u al cubo. Bueno, se la dicto acá, ya para anotarla. Sería POW x, 3
menos, bueno, es que sería 27x, pero se le pondría asterisco, o sea, sería 27 asterisco x. Sí, ¿verdad? Tiene que ser 27 asterisco X, compañera. Sí, porque si pone 27X, lo va a entender como la Ajá. variable 27X. Sí, entonces menos Entonces, 27 asterisco x más 5 asterisco x. no, ahora sí que así, compañera, ya acabamos esa parte. ¿De dónde quisiera buscar, compañera? De menos 5 a 5. Menos 5 a 5. Pues a ver si tenemos suerte, compañera. Pues hasta podríamos hacer esto más grande porque creo que no. Le faltan un poquito. O le ponemos como otro rango Ujú, de, a a lo ver, de mejor. menos 8 a 8. Ujú. Corremos esto. Y ahí están los 3 ceros, compañera. Lo mismo. Más o menos por ahí sale, ¿no? Ajá, de menos 6 a menos 4. A ver, por ejemplo, de menos 6 a 4. Se me hace un poco grande, pero puede que funcione. Quizás yo hubiera refinado un poco más, pero a ver. Entonces, ¿te parece así bien, compañera? A ver. ¿Cómo, profesor? No le entendí. Ah, sí. Te digo que a mí se me hace un poco grueso el ancho que usted te está dando, pero a ver Ah, qué sale. sí. Mi pregunta es, ¿así está bien? O sea, con 20 ciclos quiere ver y Mm, con de menos 6 a menos 4, ¿no? sí, a ver, con 20 ciclos. Y según el menos 5, ¿será? Mm, Mm, mm. Aquí viene un problema, compañera. Quizás está Uno un más poco... alto. Ajá. A ver, ¿puede hacer ahí un zoom, por favor? Sería de entre menos 5.3 y menos 5.2. Ok. A ver si es cierto. Ah, ahora sí, ¿no? Sí. Con 7 iteraciones. ¿Y será cierto? Sí, compañera. Ahora sí estamos cerca del 0. Entonces, felicidades. Su primer 0, compañera. Nos faltan 2. Bueno, regresamos a la, a, Sí. a la magnitud original. Y ya encontró este. Ajá. Ahí podría Ahora, ser otro zoom, por favor. Mm, A ver, de 0.1 a 0.2. ok. Y compañera Mitzi, si no nos da tiempo, mañana empezamos la clase con usted. Con 7 iteraciones. ¿Será que sí? Y en efecto, compañera, es un cerote. Su segundo 0, compañera. Nos falta 1. Regresamos a la magnitud original. Y el suyo está aquí, el último. Podría ser ahí un zoom, por favor. Mm, Podría ser de 5 a 5.1. Podrá ser de 5
5.1. A ver si sí es cierto. En efecto, compañera. Su tercer cero. Ahí están los tres. Y su gráfica. Entonces, si quisiera saber cuánto vale esta ecuación diferencial, bueno, ya vimos a cuánto se tienen que elevar las exponenciales, ¿no? A menos 5.28, a 0.18 y a 5.1, ¿no? Aproximadamente. Ujú. Y bueno, creo que ya no nos da tiempo, ya nada más quedan 3 minutos. Entonces, compañera Michi, ¿sí está de acuerdo que mañana empecemos con usted? Sí, profe, no se preocupe, gracias. De hecho, mañana pues también van a hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Y también hasta mañana tienen para lo de su tarea. Esto les puede quizás ayudar a los que quizás todavía no la tengan, a algunas aplicaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que ya los dejaré de momento, compañeros. Ya también 3 minutos no podemos hacer gran cosa. Si acaso lo que les puedo preguntar es dudas, preguntas, compañeros. No, profe. Ok. No, profe. Entonces, pues aunque sea unos 3 minutos para que reflexionen en la materia que sigue, ¿no? Yo diría que ya de momento los dejo aquí, compañeros, y pues ya nos estaríamos viendo el día de mañana. Sí, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.